Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes y como siempre estamos abordando en los martes de salud, vamos a hablar del síndrome metabólico y la alimentación. Tenemos para ello a la nutricionista Araceli Serrano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias. La dejo por con su invitarme. tema. Muchas gracias. Bueno, el síndrome metabólico es una enfermedad o patología que no solo está agrediendo o desarrollándose en adultos, sino que lo estamos observando también en nuestros niños y jóvenes. Se le llama síndrome metabólico a la aglomeración de enfermedades tales como la obesidad, la diabetes, hipertensión arterial e incluso pueden llegar a tener problemas como hígado graso. Entonces, a esta aglomeración de enfermedades nosotros le llamamos síndrome metabólico porque son enfermedades metabólicas, las cuales tienen mucho que ver la alimentación. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos con la alimentación es que no organizamos, aparte que no organizamos bien nuestro plato, consumimos mucho azúcar en los alimentos o tenemos demasiada sal en los alimentos. Entonces, hoy vamos a dar una recomendación tanto para la sal y el azúcar. Del mismo modo, otros tips más importantes de cómo seleccionar algunos alimentos que nosotros podemos consumir menos salado y menos dulce. Entonces, tal vez en cámara, si nos proyectan ¿Nos un puede poquito enfocar aquí, esto, por favor, para cámara? que miremos la parte del plato. Bueno, el plato, nosotros sabemos que en el plato inteligente está lo que es la mitad de nuestro plato tienen que ser abundantes ensaladas. Traten de que sean crudas, más que todo con fibra. ¿Por qué? Porque la fibra es muy importante al momento de que nosotros vamos a combatir esta enfermedad. No solo para bajar de peso o controlar lo que es el peso, entonces nosotros tenemos los alimentos que deben de ir altos en fibra, entonces los cereales. A veces la gente dice, es que no me gusta comer cereal o no tengo para comer cereal integral, entonces usted lo puede hacer integral. ¿Cómo? Bueno, usted compra el cereal seco sin azúcar y usted le agrega avena en hojuela, le puede agregar chía o linaza en polvo, después le pueden agregar granola. Hay una opción, si usted no va a consumirlo con fruta, puede llevar pasas, pero si ya lo va a consumir con alguna fruta específicamente, entonces puede ser que vaya simple sin pasa, preferiblemente el que vaya sin azúcar. Entonces así es una manera que nosotros la hacemos integral. La leche la debemos de preferir descremada. Hay nuevas opciones que nosotros podemos incluir, un poquito más caro, pero está lo que es la leche de almendra, la cual es bajísima en cuanto al colesterol, porque solo aporta colesterol bueno, pero tiene también lo que es bajísima en cuanto a carbohidratos. O sea que usted se puede tomar el litro entero de leche de almendras y no se le va a disparar la glucosa en sangre. Otro detalle muy importante, también puede hacer otro sustituto del lácteo, aparte de que sean bajos en grasa, se le recomienda. ¿Y esta leche de almendras a dónde venden? Normalmente la conseguimos en Primark, venden, a veces en la colonia también encuentran leches de almendra. Pero no son, estos son productos industrializados, empacados. Sí, empacados, tienen un poquito menos de sal en este caso. En los productos que son empacados e industrializados hay que ver lo que es el etiquetado nutricional. Eso lo vamos a ver en otra charla, cómo leer los etiquetados nutricionales de todos estos productos, porque los productos que nosotros comemos que vienen empacados o embotellados sí tienen mucho que ver. Por ejemplo, la diferencia entre pan blanco y pan integral. Si nosotros comemos un pan blanco, aporta alrededor de 130 a 120 miligramos de sodio por rebanada, ¿ya? Mientras que los panes integrales los ocupamos bastante para dieta, pero recordemos que en el síndrome metabólico normalmente la persona tiene hipertensión arterial, por lo tanto tiene que comer menos sal. Entonces muchas veces los panes integrales hay que revisar las etiquetas porque hay unos panes integrales que vienen con menos sodio que otros panes. Normalmente una rebanada anda alrededor de más de los 150 miligramos de sodio. En el caso, una opción más sencilla y fácil de utilizar, por ejemplo, la tortilla. La tortilla nos aporta menos de 50 gramos de sodio por porción. Entonces aquí tenemos, en el caso de la tortilla, tendríamos 2 porciones de carbohidrato, que es el equivalente a comernos 2 rebanadas de pan. ¿Ya? Entonces esto es como que nosotros nos estemos llevando a la boca una cucharada de azúcar. Cuando nosotros hablamos de la sal, estamos mencionando, por ejemplo, que deben de ser alrededor de 200 miligramos de sal al día. Entonces esta vendría siendo la cucharadita de sal.
ya eso incluye otros productos. Eso quiere decir esa cucharadita de sal, porque nadie se la toma así, Exacto. distribuida en todas las Distribuido en comidas. todo el día para los frijolitos, el arroz, Eso está la como salsa. difícil porque uno come en distintos lugares. Come en distintos lugares y entonces ahí es donde nosotros observamos que se van disparando lo que son la presión arterial y tenemos estas variaciones debido a que no tenemos ese control. Entonces un buen tip es que nosotros hagamos nuestras dietas, nuestras comidas acompañadas de lo que es el agua. Aparte también hay tés que son diuréticos que nos pueden ayudar, como por ejemplo el té de romero, y están algunos alimentos como la piña, el apio, el pepino, el perejil, que si nosotros los incluimos normalmente en nuestra dieta, son diuréticos y nos ayudan a eliminar el exceso de sodio. Otro detalle muy importante en nuestra alimentación es que la mitad de nuestro plato tiene que ser abundante en ensalada, como ya les mencionaba antes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con el gallo pinto. Tanto el arroz como los frijoles, cuando los mezclamos como gallo pinto, creamos una proteína que es estar comiendo como la proteína del pollo, o sea, una proteína de calidad. Y la mitad de nuestro plato tiene que ser abundante en ensalada, siempre acompañada de agua. Entonces, es muy importante que nosotros midamos las porciones de carbohidrato, porque eso sí influye bastante. La grasa o la gordura que nosotros tenemos está almacenada en el cuerpo en forma de triglicéridos. O sea que todo el exceso de lo que nosotros comemos, ya sean fruta, arroz, frijoles, pasta, bastimento y todo lo que se ha hecho a base de harinas refinadas, ella incrementa lo que es el carbohidrato. Por eso se recomienda no pasarse más de 2 o 3 porciones de carbohidrato por tiempo de comida. Entonces aquí tenemos el ejemplo, 1 del gallo pinto y 2 de la fruta. Si tenemos allá y nos enfocan el otro platito de allá, el plástico, allá tenemos el ejemplo, gracias, tenemos el ejemplo con el pollo. Cuando hablamos de síndrome metabólico se recomienda más el pollo, cocido, asado o a la plancha, o los pescados. Se recomienda menos lo que es la carne de res y lo pueden reducir a lo que es 1 o 2 veces al día. Un poquito así para que se vea el equipo. Entonces tenemos la porción, aquí en este caso tenemos 2 carbohidratos, 1 de los frijoles y 1 del arroz, y tenemos la ensalada, que recordemos que tiene que ser abundante. La mitad de nuestro plato tiene que ser abundante en ensalada. Si ya estamos cansados de comer ensalada, hay otras opciones, como por ejemplo podemos utilizar avena en hojuela, linaza, chía, como refresco, ya puede ser chía molida o linaza molida. Es muy importante resaltar que cuando queremos bajar el colesterol malo, porque las personas que tienen síndrome metabólico suelen tener colesterol alto y triglicéridos altos, entonces todos los alimentos que vienen, que son carbohidratos, elevan el triglicérido, porque es un tipo de grasa que proviene de los azúcares o carbohidratos. Y todo lo que proviene de las grasas, como por ejemplo los lácteos, los quesos, los huevos y todo lo que viene fritura o las carnes, proviene del colesterol. Y esto es adecuado, por ejemplo, arroz y frijoles. ¿No es mejor una de las dos o el gallo pinto? Preferiblemente, si lo pueden comer como gallo pinto, mucho mejor, porque estamos mejorando lo que es la proteína, ¿ya? Y tendríamos proteína de origen vegetal y proteína de origen animal. Por lo tanto, se absorbe más lento el carbohidrato y tendemos a dar un poquito más de saciedad. Por eso es que son muy famosas las dietas cetogénicas, en donde solo estimulan lo que son las ensaladas y las carnes y disminuyen los carbohidratos, para que las personas bajen rápidamente de peso. Pero ojo, estas dietas no se pueden hacer más de 1 mes o 2 meses, porque sí provocan problemas de salud a la persona. Tienden a que el siempre hígado, hay que comer carbohidratos. Hay que comer carbohidratos. El carbohidrato es muy importante porque ellos nos dan energía para que nosotros podamos pensar, hablar, correr, caminar. Todas las actividades que nosotros realizamos necesitan carbohidratos. El resto Pero hay de gente que lo suprime totalmente. Lo suprime totalmente y eso es un error. Dejan de comer arroz, por ejemplo. Exacto, dejan de comer arroz. Un muy buen tip que se los di anteriormente es que el arroz blanco lo pueden hacer integral en la preparación. Lo utilizan, el agua donde cocieron las verduritas, lo utilizan en la preparación del arroz, le pueden rallar zanahoria o picarle verdurita. Cuando el arroz ya esté preparado, podemos espolvorearle chilla o linaza molida. Sí es muy importante lo que usted menciona de los carbohidratos, porque hay gente que no come arroz, pero empieza a comer por montones fruta, y es importante respetar las porciones de fruta. Hay un programa que se llama 5 al día, en donde se trata de estimular 3 porciones de fruta al día y 2 porciones de ensalada al día, porque eso es muy importante. O sea, los excesos nos conlleva a que el cuerpo lo transforma en triglicéridos si lo comemos en exceso. O sea, hay gente que dice, como bananos, pero se comen 6 bananos. Entonces, 6 bananos de un solo, estamos hablando de que son 12 cucharadas de azúcar.
y es algo muy Cada importante. banano es una cucharada de azúcar. Cada banano son 2 cucharadas de azúcar. Si o sea que hay que nosotros- comer la mitad del banano. La mitad del banano. Si nosotros comemos, por ejemplo, esta tajada de melón, es 1 cucharada de azúcar. Si nosotros comemos esta tajadita de papaya, es 1 cucharada de azúcar. Si nosotros comemos esto de sandía, es 1 cucharada de azúcar. Entonces, cada porción de alimento, por ejemplo, esta del mango, esta de aquí, como está madurito, tiene 3 tajadas de azúcar, 3 cucharadas de azúcar. Es bien dulce. Entonces, hay mangos como, por ejemplo, el mango liso, se opta por una porción un poco más pequeña, entonces es el equivalente a 1 cucharada de azúcar. Pero sí, nosotros es muy importante que en esta dieta, cuando hablamos de síndrome metabólico, utilicemos bastante los cítricos, porque ellos nos ayudan también con el problema de la grasa, aparte de que aportan fibra. La naranja, por ejemplo. La naranja, la mandarina. A veces es solo el juguito y son 3 naranjas en un juguito así. En un juguito. ¿Es demasiado? Sí, porque normalmente por un vasito así, tendrían de ser lo más 2 naranjas. ¿Ya? Y para eso no tan maduritas. Y si nosotros las elegimos maduritas, entonces ya no agreguemos azúcar. El problema que nosotros tenemos actualmente es que por todo le agregamos más azúcar y más agua. Perdón, más azúcar y más sal. Y esto es un problema de salud. Otro problema de salud que tenemos es que exageramos demasiado con lo que es el aceite. Esta cucharada de aceite aporta 45 calorías. Un cucharón tiene 4 de estas que son 180 calorías. Entonces no cocinamos con un cucharón de aceite. Entonces es muy importante que los alimentos sean más como cocidos, asados o a la plancha. Y que principalmente, bueno, no lo trajimos, el huevo se nos escapó, pero que sí, el huevo durante la semana se recomienda que sean solo de 2 a 3 veces de huevo con la yema. Si ya nosotros incluimos más alimentos, como por ejemplo solo lo que son las claras del huevo, sí hay personas que lo hacen, por ejemplo, un omelette con claras de huevo, sí pueden incluir hasta 5 porciones a la semana. Entonces sí es muy importante que vayamos disminuyendo lo que son las porciones y que no exageremos tanto en cuanto a las cantidades. Porque el ejemplo que yo les mencionaba aquí con respecto al gallo pinto, esto puede ser perfectamente bien para un almuerzo y una cena. O sea, si está enseñando este plato, vamos a ver. Aquí tienen este plato. Si tenemos arroz, frijoles, la ensalada, el pollo y además le ponemos la tortilla, ya estamos exagerando, ¿verdad? Sí, porque recordemos que una tortilla entera de este tamaño son 2 porciones. Entonces tiene que ser la mitad. Exacto, tendría que ser Pero la tenemos mitad. ya 3. Exacto, no más de 2 o 3 porciones de carbohidratos por tiempo de comida. Eso es muy importante porque a veces las personas tienden, cuando los carbohidratos son, por ejemplo, a veces tendemos a hacerlo así, ¿ya? ¿Y eso qué? Esto es la pasta, le ponemos la pasta. Demasiado. Entonces ¿verdad? es demasiado, entonces normalmente es preferible comer la pasta con el pollo, las ensaladas, quitar los frijolitos y poner un poquito de pan, en este caso, una rebanada. Esa es una combinación más perfecta cuando hablamos de eso. Muchas veces el error es que metemos arroz, frijoles, pasta, pan, y entre más carbohidratos nosotros incluyamos en nuestro plato, más grasa vamos a acumular, o sea, más triglicéridos, y esto nos conlleva a agravar más el problema. Entonces, para resumir, tendríamos que, hacer nuestros alimentos con agua, tratar de que nuestros alimentos sean desgrasados o con menos grasa. Hay que comer frutas, ¿verdad? Está el programa de 5 al día, en este caso se recomiendan 3 al día. 3 frutas al día. 3 frutas al día, pero midiendo las porciones. Y es muy importante que consumamos esa de la sandía muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña. Bueno, esto va a depender. Si la sandía nosotros la sentimos un poquito más simplona, la porción es un poquito más, es el doble. Si nosotros la sentimos demasiado dulce, entonces sí es mejor comerla un poquito más, así como la porción. ¿Ya? Entonces sí es importante. ¿La manzana cuántas cucharadas de azúcar es? Esta manzana aporta alrededor de 1 cucharada de azúcar. Siempre se recomienda más para las dietas, por ejemplo, las manzanas verdes, porque son más simplonas. Ella de hecho contiene un tipo de proteína que ayuda a mejorar lo que es la calvicie o a fortalecer lo que es el cabello. Pero aquí en Nicaragua tenemos varias variedades de manzanas que unas son más dulces que otras. Entonces es importante que las seleccionen así, que viene entre medio pintona, entre amarilla y roja, porque aporta menos azúcar. Entonces sí es muy importante saberlo seleccionar. O como la uva.
Las uvas entre más pequeñas son más dulces y entre más grandes son un poquito más simplonas. La uva también es algo que dispara mucho, el azúcar. el azúcar. También para el síndrome metabólico es muy la bueno. La guayaba también veo que dispara, si está muy madura. Si está muy madura, se recomienda mejor una guayaba verde, puede ser de este tamaño como la naranja, ¿ya? Que es más o menos como del tamaño de una pelota de tenis. Si no tienen algo visual, pues se pueden ayudar con eso. Entonces es muy importante recordar que también hay otros tipos de químicos o sustancias que ayudan también a la parte cardiovascular, como por ejemplo tomarse una copita de vino, ¿ya? Esto ayuda y mejora a la parte de la salud cardiovascular. Entonces no es que hay que abusar, hay gente que dice, como me recomendaron el vino, entonces me estoy tomando 2, 3, 4 copitas, pero no. Es una copa de vino diario. Es una copa de vino diario, exacto. Esto ayuda a la salud del corazón. Esa imagen es... Esta imagen es muy importante porque a la parte que nosotros hablamos sobre el síndrome metabólico, hay algo que nosotros podemos utilizar con el centímetro, y es que nosotros podemos rodear alrededor de nuestro abdomen, un poquito arriba del ombligo. En el caso de los varones, si mide más de 102 centímetros, entonces, ojo, hay que preocuparse por bajar de peso porque tenemos mucha acumulación de grasa y podemos desarrollar diabetes. Y si las mujeres tienen alrededor de más de 88 centímetros, igual hay que preocuparse mucho porque quiere decir que estamos acumulando mucha grasa en ese sector. Acumular mucha grasa en ese sector no solo conlleva obesidad a una posible diabetes, también te puede llevar a problemas de dislipidemia, una trombosis, una hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa. Puede también conllevar a problemas, por ejemplo, como ovario poliquístico en las mujeres. Entonces sí es muy importante que nosotros lo controlemos. Ese es un tip muy bueno que podemos utilizar. Y otro detalle, pues, que las personas que tienen un problema de síndrome metabólico deben hacer mucho énfasis en el ejercicio, no solo alimentarse sanamente, por lo menos 30 minutos diarios, en el caso de la mujer, y los varones a partir de 40 minutos a una hora Puede ser solo diario. caminar. Puede ser solo caminar, puede ser algo de cardio como caminar hacia arriba, trotar. Estos son los tipos de cuerpo. Tal vez si la regresamos un poquito, el tipo de cuerpo es muy común en el varón que tiene síndrome metabólico desarrollar cuerpo de manzana. Entonces, si nosotros lo observamos, toda la grasa se acumula alrededor de los órganos, o sea que su grasa visceral normalmente está arriba del 15% o del 12%. Eso estamos hablando de que solo en esa parte del cuerpo está acumulado alrededor de más de 10 libras de grasa dura. En el caso de las mujeres tiende a ser cuerpo de pera, y lo observamos que igual está acumulado en el área de los órganos, pero sobre las caderas. Esto provoca a la mujer no solo problemas con el síndrome metabólico, sino también problemas de circulación, o sea, problemas de la rodilla, desgaste en los talones, también, por ejemplo, al momento de caminar. Entonces, ese es el ejemplo que les decía sobre la medición del contorno alrededor de la cintura, un poquito arriba del ombligo. Entonces, recordemos, 102 centímetros para los varones y 88 centímetros para las mujeres. Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta.